gracias a todos por acompañarnos. Y el tema del día de hoy es Sigue tu camino con más posibilidades. ¿De qué se va a hablar? De la crisis que no es destructiva, de la crisis que no es destructiva, de la crisis a la resiliencia, del plan de vida o misión en la vida y de cómo recalcular, recalculando. Recuerden que pueden acompañarnos también a través del Twitter con el hashtag licenciaturasunitec y hacernos sus comentarios también por Facebook. Y bueno, este webinar les interesa si sienten que su plan de vida se ha truncado, si se sienten desmotivados porque no han alcanzado sus metas y qué van a aprender. Que se puede llegar al mismo lugar por diferentes caminos, pero hay que tener en claro a dónde se quiere llegar. Y para abordar este tema ya se encuentra con nosotros la maestra Deyanira Semadeni Rosete. Ella es directora académica de Psicología y Pedagogía. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación y Psicología Social, diseño e implementación de planes psicopedagógicos, diseño de programas de desarrollo humano. Esto ha sido parte de su experiencia, así como capacitación en el área docente y organizacional y docencia en educación básica, media superior, superior, adultos y educación especial. Para que la puedan contactar, nos comparte su correo electrónico que es dsemaden@mail.unitec.mx, el cual ustedes pueden observar a través de su pantalla. Y bueno, para dar inicio a esta sesión, los dejo ya con la maestra Semadeni y muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando en esta tarde. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por apartar un espacio. Algo muy importante que me gustaría comentar, no vamos a ver una receta mágica, no vamos a ver el ABC de cómo ser feliz, cómo llegar a mis metas, sino es un espacio de reflexión, un espacio donde lo que queremos es ir aventando algunos tips, algunas situaciones que de pronto necesitamos analizar y que a veces por la vida cotidiana o por el peso de alguna emoción no reflexionamos en ellas. Entonces esto pretende ser una charla amena. Para empezar quiero compartir con ustedes un video y al final comentamos o comento, a veces comentaré yo sola, algunos puntos importantes. Por favor, pónganle atención y disfrútenlo. I asked myself a question, and I want to ask you a question. How many of you know if you had your life to live over again, you could have done more than what you've done thus far? Raise your hands, please. Now, that was a point. What we do, what we accomplish, what we produce in life is only a tip of the iceberg of what's possible for us. I told you, I'm the real champion. I told you, I'm the champion of the world. I'll be somebody who I directly have to be. I want you to think about some major goal that gives your life a sense of meaning right now. Something that will give your life a sense of purpose and direction. Some personal goal that you'd like to achieve. And some career goal, some financial goal that you'd like to achieve. And your social contribution. Horace Mann said we should be ashamed to die until we make some major contribution to humankind. I love what's your goal? What's your dream? What is it you want to do with your life? What would the world be like if everybody lived their dream? Here's what I found about life. And it's not as complicated as I used to make it. I think that life is about dreams and stories. Everything that exists, well, at one time was barren. And everything that exists, hotels, planes, they weren't here. Everything that we see every day, computers, all the things that we see, someone had a dream. Someone had a dream of a person standing on stage and their voice being amplified so they don't have to scream and yell, you can be heard by thousands. Someone had that dream of how to transport us from one place
place to the other quickly and safely. The clothes you have on, where you now see them, all of them came out of somebody's dream, the world's greatest achievement. I still have a dream. The ideal situation for a man or woman to die is to have family members pray with them as they cross over. He said, but imagine if you were being on your deathbed and standing around your bed, the ghost of the dreams, the ideas, the abilities, the talents given to you by life, and that you, for whatever reason, you never went after that dream. You never acted on those ideas. You never used those talents. You never used those gifts. And there they are standing around your bed looking at you with large angry eyes saying, we came to you. And only you could have given us life. And now we must die with you forever. I'm Mr. Nobody. The man who doesn't. Bien, ¿qué tal? Este video yo quiero que rescatemos 3 puntos muy importantes. 1. ¿Qué es lo que en este momento le está dando sentido a tu vida? ¿Qué es lo que hace que te levantes todos los días emocionado e ilusionado porque estás vivo? Eso es muy importante, lo vamos a ver a lo largo de la plática. Ese sentido de vida. Si no tenemos un sentido, un porqué, un para qué, la vida se puede volver muy cotidiana y solo empezamos a sobrevivir, pero no a vivir. Otro punto muy importante, el segundo, y que va de la mano con el que voy a tocar al final, es todos y cada uno de nosotros, tú, tu amigo, tu papá, tu mamá, yo, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos capacidades que nos permiten lograr los diferentes sueños y objetivos que nos pongamos. Todos tenemos un don. Lo importante es descubrir cuál es nuestro don, que va de la mano precisamente con nuestro sentido de vida. Y el tercero, tenemos que ser conscientes de lo que hoy vemos. La computadora, este tipo de conferencias, la tecnología, antes no existía y existió gracias a un ser humano que tenía un don, que tenía un talento, que tenía capacidades y que se decidió utilizar esos talentos, esos dones para un sueño, ya sea para algo personal o en el caso de la tecnología, la medicina e incluso para el beneficio de la sociedad. Estos son 3 puntos ejes. 1. Necesitamos un sentido de vida. 2. Todos tenemos dones. Y 3. Todo es posible, siempre y cuando tengamos claro mi meta, mi motivación y cuáles son mis dones. Y sobre esto va a ir versando esta plática. Ahora hay algo muy importante. Cuando hay una crisis, cuando hay un obstáculo, pudiera parecer que perdemos tanto nuestros dones como nuestro sentido de vida. Sin embargo, aquí es donde tenemos que empezarnos a replantear varias cosas. 1. La crisis, a veces la palabra crisis la asociamos con algo negativo. Una crisis económica, que hay una situación social difícil, alguna manifestación, algún movimiento civil. Siempre asociamos con algo negativo la palabra crisis y por eso generalmente decimos, bueno, ya no hay nada más que hacer porque hay una crisis y todo se viene abajo. Sin embargo, yo te invito a que te replantees el significado de la palabra crisis. Te estoy compartiendo aquí en la diapositiva el origen de la palabra crisis, que es de origen griego, que significa decidir, separar o elegir. Por lo tanto, una crisis, es decir, un cambio en nuestra vida, es una situación que entonces nos hace analizar y reflexionar sobre lo que está pasando y entonces tomar una decisión. Por ejemplo, puedo estar en crisis porque quiero decidir entre quizá seguir estudiando o irme a viajar al extranjero y tomarme un sabático. Esa es una crisis. Tienes que decidir entre si estudias o si te vas a viajar. Esto implica obviamente un acto de reflexión, de pensamiento, de análisis, que tú vas a ir decidiendo y viendo cuáles son los pros y contras de cada decisión. ¿Y cómo lo voy a guiar? Pues precisamente lo que decía al principio, por mi sentido de vida. Depende cuál es mi misión, qué es lo que quiero si yo decido estudiar o viajar por el extranjero.
Entonces, la palabra crisis no necesariamente es negativa. La realidad es que lo podríamos ver como positiva, porque me empuja a analizar y decidir. Y la realidad, si lo analizamos, todo el tiempo hay crisis. Desde el momento en que me levanto en las mañanas, estoy sufriendo una crisis. Estoy cortando un proceso de sueño para poder despertar e iniciar con mi día. El tema permanente no existe. Todo el tiempo hay cambios, todo el tiempo nuestra sociedad está cambiando, de forma interna cambio, mi físico cambia. La crisis es una constante. Por eso es importante que no la veamos como algo negativo o como algo destructivo, sino todo lo contrario. Va a existir siempre y depende de cada uno de nosotros sacarle el máximo provecho en función del análisis, pero más importante, la decisión que tomo a partir del análisis que hice de forma previa. Y aquí es donde la crisis, entonces, dependiendo de cómo lo tomemos, va a generar algo que se llama resiliencia. Ahorita no voy a meter a hablar del concepto de resiliencia, sino quiero hablar de una pequeña metáfora, una fábula, de la hija de un granjero. La hija de este granjero todo el tiempo se estaba quejando de lo dura que era su vida, de que se tenía que levantar muy temprano, estar cargando cosas, caminar largos trayectos bajo el sol y que bueno, esto era simplemente imposible. Entonces su papá, lejos de quizás llamarle la atención o darle un sermón, le pidió que preparara una olla con agua caliente. Entonces, chica agarra su olla, pone el agua y la pone a calentar. Después de que ya estaba casi hirviendo el agua, le pide que en esta olla meta un huevo, una zanahoria y granos de café. ¿Qué pasó con estos tres elementos? Bueno, obviamente la zanahoria, cuando uno lo pone ante fuego, ante calor, pues se hace muy blanda, se hace muy suavecita, fácilmente la puedo cortar, incluso quizá no necesite ni siquiera cuchillo y tenedor. En el caso del huevo, aunque pareciera que por fuera está duro, por dentro, o bueno, más bien es blando, por dentro pues hace precisamente lo que conocemos como el huevo cocido, que se vuelve duro. Y en el caso del café, pues bueno, obviamente su sabor, su esencia se impregna en el agua y por eso entonces podemos disfrutar de un buen café, solo hasta después de haberlo puesto ante fuego. Ante esto, el papá, al ver el desarrollo de estos tres elementos, le dice el papá a su hija, dice, bueno, tú debes de tener cuidado que, por ejemplo, ante situaciones de presión y de estrés, quizá te puedas volver como la zanahoria, que de inicio parece fuerte, parece dura, pero que ante la situación de estrés se vuelve débil y se rompe fácilmente, se vuelve muy delicada. Entonces tienes que reflexionar si eres de estas personas que parecen muy rudas y yo puedo todo, pero apenas nos dan tantita presión y resulta que ya no queremos seguir adelante, nos damos por vencidos. O se puede hacer como el huevo. El huevo de origen, pues es muy fácil romperlo, pero ante el fuego, ¿qué pasa? Te puedes volver una persona amargada, una persona que vive desconfiado, que ya no quiere intentar nada, que ya no ve nada bueno en la vida. Es también tener cuidado sobre cómo reaccionamos ante la presión o ante el fuego, en esta analogía. Y finalmente el café. ¿El café qué hace? El café empieza a soltar su esencia en el agua. Es más, el café diríamos que más bien transforma la situación, transforma ese momento de presión en algo positivo. No deja que el agua lo transforme, sino que el café transforma el agua y entonces disfrutamos de un café delicioso. Y esto mismo pasa con nosotros como personas, o puede pasar, sería lo ideal, que nosotros ante situaciones de presión, de estrés, que siempre las va a haber, saquemos más bien lo mejor de nosotros, saquemos nuestra esencia, nuestras mejores cualidades o incluso desarrollemos nuevas cualidades. Y una situación que parecía tensa, que parecía crítica, más bien yo la transformo en algo positivo. No dejo que el fuego cambie totalmente mi cuerpo o mi situación o mi personalidad. Entonces, esta es la analogía.
El fuego siempre va a existir. ¿Cómo reacciono ante el fuego? ¿Qué va a pasar con mi personalidad? ¿Qué va a pasar con mis sueños a partir de que se me expone el fuego? Es una decisión que tomo yo. Como lo decía al inicio, esto no vamos a hablar del ABC de metas o el ABC del supérate, sino vamos a hablar de situaciones reales que requieren que nosotros hagamos reflexión y conciencia. Entonces yo te invito desde este momento que empieces a analizar tú quién eres. ¿Eres como la zanahoria? ¿Eres como el huevo? ¿O eres como el café o el grano de café? Lo ideal obviamente es que todos seamos como un grano de café, que sacamos lo mejor de nosotros ante situaciones de presión. Y entonces, por eso podemos hablar ahora de lo que es la resiliencia. Estoy poniendo aquí una imagen muy sencilla, pero que creo que explica muy bien el término, que dice: resiliencia es el coraje de florecer ante la adversidad. Y vemos muy claro ahí, bueno, se ve un terreno seco, árido, sin agua, y sin embargo está saliendo una flor. Quizá pensaríamos que en ese terreno no se podría dar vida, sin embargo sí está viendo. Y es precisamente esa capacidad la que tenemos que generar nosotros. Aún ante situaciones críticas, este fuego hace que yo de todos modos salga adelante e incluso, digamos, una mejor versión de mí. No solo el que estaba antes, sino una mejor versión de mí. Y entonces la resiliencia nos ayuda a 3 puntos específicamente que estoy plasmando en esta diapositiva. Uno es potencia la felicidad. ¿Por qué potencia la felicidad? Si nosotros, ante cualquier situación crítica, difícil, triste, nos damos por vencidos, muy probablemente vamos a vivir así, tristes, nostálgicos, el resto de nuestras vidas. Sin embargo, si ante una situación crítica me doy cuenta que la supero, eso va a potencializar mi felicidad, porque me voy a dar cuenta que además mi felicidad no depende de mi contexto, de situaciones específicas, depende de mí porque yo tengo la capacidad para salir adelante. Algo bien importante, la tercera, que aquí es cuando hablamos de temperamento, y se desarrollan nuevas habilidades personales y aprendizajes. Muchos de nosotros empezamos a descubrir para qué somos buenos, no en la escuela, no en nuestro núcleo familiar de origen, sino cuando nos empezamos a relacionar en el trabajo o con diferentes personas o en diferentes situaciones, porque nos exponen a situaciones problemáticas que nos obligan, nos empujan a descubrir que de pronto quizás soy muy bueno gestionando gente o soy muy bueno haciendo análisis y propuestas de venta, que quizás si yo me hubiera seguido en mi casa o quizás no hubiera aceptado el reto de ese trabajo, nunca lo hubiera descubierto o lo hubiera desarrollado. Hay cosas que quizás no las traigo de forma nata, pero el contexto me empuja a que yo las desarrolle y las descubra. Entonces esto es bien importante porque si no, nunca vamos a descubrir para qué somos buenos o no voy a desarrollar nuevas habilidades. Entonces la resiliencia precisamente te empuja a que desarrolles nuevas habilidades. Y tercero, que obviamente es una consecuencia natural del segundo, fortalece el carácter, la autoestima y la seguridad personal. Esto es un hecho. Obviamente, si yo me voy dando cuenta que independientemente de la situación problemática a la que me expongo, siempre lo saco adelante, siempre tengo una manera de solucionarlo, ya sea porque soy creativo, porque se me facilitan mucho las relaciones personales, porque soy muy analítico, obviamente esto me ayuda a sentirme bien conmigo mismo. Y también me da más seguridad, porque sé que aunque haya otras situaciones que yo desconozca, que incluso me generen miedo, sé que al final voy a tener la capacidad y las herramientas para superarlo. Entonces, estas 3 obviamente estamos hablando de que va a generar que sea yo una persona plena, integral, porque sé que soy capaz de. Voy desarrollando habilidades en un tiempo corto y obviamente esto repercute en mi felicidad. Y no estoy hablando de una situación idílica, sino simplemente estoy contento conmigo y soy una persona feliz. Por eso es la importancia de la resiliencia. Pero la resiliencia no se da si no hay crisis. O sea, si estoy en un momento o en una situación de quietud permanente, de equilibrio, aparente equilibrio permanente, pues nunca me voy a ver obligado a desarrollar nuevas habilidades
o nunca voy a descubrir mi potencial, porque todo va a ser siempre con él. Entonces, si yo quiero superar, quiero ir haciéndome de más herramientas, la crisis es fundamental. Además, decíamos que no hay estabilidad eterna en la vida, siempre hay cambios. Y entonces, ahora surge la pregunta, bueno, ¿y cómo le hago para ser resiliente? La realidad es que todos lo somos, a mayor o menor grado. Quizá lo que necesitamos es ser más conscientes para, aún en situaciones muy críticas, siempre pueda yo ser resiliente. Y entonces aquí les pongo el color de tus pensamientos. Un principio fundamental es, nosotros no controlamos las situaciones, no las podemos cambiar y a veces nos frustramos o nos enfocamos en el problema y el problema yo no lo cambio. Si hay una crisis económica, yo no la puedo cambiar. Si mis papás se divorciaron, yo no lo puedo cambiar. Si mi jefe es un enojón, yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie ni a nada. Solo hay una cosa que se controla, que es precisamente mis pensamientos y obviamente de mis pensamientos, mis sentimientos. Y entonces aquí pongo una cadena, un efecto dominó. Yo controlo mis pensamientos y mis pensamientos van a generar un sentimiento y ese sentimiento va a generar una acción. Me voy a explicar con los siguientes ejemplos. Este es un ejercicio que te invito a que lo hagas en una hoja o mentalmente vayas pensando en una respuesta. Dice, llena los espacios libres con los primeros pensamientos que estas situaciones movilicen y formúlalos en frases breves. Por ejemplo, tenemos esta situación. Lloverá toda la semana. Hasta el lunes mejorará el clima. ¿Qué asociación hago yo? Vivo en la Ciudad de México y si va a estar lloviendo toda la semana, definitivamente no va a ser para mí una asociación positiva, ¿no? Va a ser, tengo que levantarme más temprano, va a haber mucho tráfico, seguramente va a haber accidentes y entonces mi asociación es negativa y seguramente mi sentimiento también lo va a ser. ¿Qué asociación mental con una frase estamos plasmando aquí? Dice, no puede ser, qué horrible semana, el tráfico va a estar terrible. Y entonces, si yo voy por la vida el día lunes, me despierto ya con esta sensación, seguro voy a llegar de malas al trabajo y todo lo que pasa en el trabajo me va a parecer horrible. Si me piden un reporte, voy a decir siempre me están pidiendo las cosas al último momento. Es decir, todo mi estado anímico cambia en función de un solo pensamiento, de una situación que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar que llueva o no llueva. Ahora te invito a hacer los otros tres. La segunda situación es otro crimen brutal en pleno centro de la ciudad. Matan a un taxista para robar. Es una situación, nuevamente, que yo no puedo controlar. ¿Qué asociación generas? ¿Qué pensamiento viene a tu mente cuando escuchas esta situación? Plásmala en una frase. Una tercera. Estudiantes de odontología atienden gratis a indígenas de la Sierra de Oaxaca. Yo quizá hago una asociación positiva. Digo, qué bueno que todavía existe gente altruista, abnegada, y además es excelente que jóvenes que se están formando ya tengan este tipo de actitudes. Y entonces genero un pensamiento y una acción positiva, porque quizás si veo universitarios, ahora voy a ver a los odontólogos como los héroes, así voy a ver a todos los odontólogos cuando quizá hay odontólogos que no necesariamente tienen este tipo de acciones, pero yo automáticamente, o mi mente y mis emociones automáticamente generan toda esta cadena de pensamientos, sentimientos, acciones y además generalizo. Ahora voy a decir que todos los odontólogos son buenas personas. El último, descubren una droga que podría prevenir el cáncer de mama y próstata. Yo creo que este sería el sueño de toda la humanidad, que de verdad hubiera una cura para el cáncer, porque ¿cuántos no hemos perdido algún familiar por el cáncer? Entonces, muy seguramente mi asociación mental va a ser positiva. Ahora, dijimos que de esto se genera un pensamiento. Todos lo asociamos con algo. Con altruismo, con valores, con fastidio, todo lo generamos así. Y entonces viene la tercera parte. Genero una emoción. Y la emoción, ya quedamos, es la que va a controlar mis acciones. Y en este ejercicio, que te invito a que también lo sigas haciendo, te dice, ahora trata de reconocer cuáles son las emociones subyacentes que colorean la serie de asociaciones que has anotado. Retomamos el mismo ejemplo de la lluvia.
Entonces, quedamos que mi asociación mental es, no puede ser, qué horrible semana, el tráfico va a estar terrible. ¿Cuál es mi emoción? Angustia. Quizá me angustio porque, híjole, voy a llegar tarde y me van a regañar y me voy a tener que levantar mucho más temprano para poder llegar a tiempo a mi trabajo. Entonces, ahí va a haber una emoción, que es la angustia. Y obviamente de esta se va a generar una acción. Pasamos directo al tercero, ¿no? Estudiantes de odontología atienden gratis a indígenas en la Sierra de Oaxaca. Quizá mi emoción es de bondad o de felicidad, ¿no? Me da gusto, me da felicidad saber que existen personas que dan este tipo de servicios de forma gratuita. Entonces, si nos fijamos, el poder de la mente en estos casos y en general en nuestra vida es muy importante. Ahora, mis pensamientos van a venir de forma automática, sobre todo si hay un contexto educativo específico, donde quizá en mi casa son muy quejumbrosos y muy negativos, entonces quizá siempre mis pensamientos son de esta índole. Aquí es donde entra la clave, donde yo tengo que identificar ese pensamiento para poder después controlarlo. Y aquí hago una pausa. Ahorita voy a retomar ese tema. Viene algo bien importante. ¿Plan de vida o misión en la vida? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Plan de vida o misión en la vida? Que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? O algunos dirán, pues es lo mismo, o se complementan, o qué es, ¿no? Y entonces aquí lo pongo de manera muy gráfica. Quiero irme primero a la misión. Todos los seres humanos debemos de tener una misión en la vida. Es decir, un porqué y un cómo. Algo que le dé sentido a mi vida, es decir, que sea mi brújula. En la vida me voy a perder, en la vida va a haber crisis donde me voy a perder, pero si yo tengo mi misión o mi brújula, voy a saber qué camino tomar para siempre llegar a mi misión. Y entonces mi misión es precisamente este conjunto de valores que nos da sentido de vida, identidad y rumbo. Sentido de vida e identidad. Y aquí es importante que te preguntes y que todos nos preguntamos con cierta frecuencia, ¿quién soy yo? ¿Quién me define? Me define que soy psicólogo, me define que soy médico, eso no me define, eso es una carrera, eso es una profesión. En realidad, ¿qué me da identidad? Que soy una persona generosa, que soy quizá una persona muy bondadosa, que soy una persona alegre, creativa. ¿Qué es lo que define a Deyanira? ¿Qué hace que Deyanira sea Deyanira? Y esto obviamente me va a dar sentido de vida, porque mis valores van a irle dando rumbo a lo que hago y cómo lo hago, pero con una brújula. Y entonces entra el plan de vida, que no es lo mismo que misión, que es precisamente ese camino que tenemos que andar por la vida. Dice que es la que guía nuestras acciones o estrategias para lograr diferentes objetivos. ¿Hay una que sea buena y otra que sea mala? No. Simplemente que a veces nos centramos en el plan de vida. Pero es muy lógico tener un plan de vida sin tener una misión. Es como embarcarnos en mar abierto sin ningún lugar al que llegar. Necesito forzosamente saber a qué puerto quiero llegar, si no, pues voy a estar sí en el mar, quizá con una super embarcación marítima, pero nunca voy a llegar a ningún lado. O quizá llego a un lugar, a un puerto, me aburro y me voy a otro. Entonces nada más voy a estar andando, pero nunca voy a llegar a un lugar específico. Es la misión la que me da ese lugar o ese sentido al que necesito llegar. Y te pregunto, ¿tienes misión de vida? ¿Tienes una misión que digas, yo quiero hacer esto? ¿No? Entonces, la misión de vida es precisamente este porqué. Si yo tengo mi porqué, no importa los cómo, porque obviamente a veces van a cambiar las cosas. Entonces, el cómo se puede modificar, el por qué no, ¿no? Es decir, yo quiero bajar de peso. Es una misión muy absurda, pero bueno, la pongo aquí. No importa si voy al gimnasio que está cerca de mi casa, no importa si voy al gimnasio que está cerca de mi trabajo, no importa si más bien hago yo ejercicio en mi casa. Esos son los cómo. El por qué, que es el que quiero adelgazar, está ahí. Y yo tengo que llegar ahí independientemente del cómo. Entonces esto es importante porque a veces nada más nos centramos en el cómo, pero resulta que no tengo un por qué, no tengo un para qué, no tengo un sentido de vida. Y entonces esto nos lleva
a la ceguera emocional. Cuando nada más estamos centrados en el plan de vida, en el cómo, no en el por qué o el para qué, entonces me da una ceguera emocional. Y para esto quiero platicarte sobre esta imagen que tú ves, que son las orugas procesionales. Si te fijas, de hecho, pues van como una detrás del otro, ¿no? En una filita india, digamos. ¿Qué pasa con estas orugas? Estas orugas son medio ciegas. Entonces, ellas para poder alimentarse tienen que irse siguiendo la una a la otra. Obviamente muy atentas, nada más se van tocando porque no alcanzan a ver bien. Y de esta manera llegan siempre pues al árbol, a la hojita que necesitan llegar para alimentarse y seguirse manteniendo con vida. Un día, una persona optó por tomar una maceta, poner a las orugas en la periferia de la maceta y pues ver qué pasaba. Obviamente dentro de la maceta pues estaban todas las plantas. ¿Qué hicieron estas orugas? Pues efectivamente, como su nombre lo dice, estuvieron en procesión y durante 5 días estuvieron dando nada más vueltas y vueltas y vueltas sobre la periferia de la maceta. Nunca salieron de esa periferia. Que era fácil que quizá una de ellas bajara, ¿no? Rompiera esa simetría y bajara por la hojita que estaba en la maceta y poder alimentarse a ella y obviamente a todas sus compañeras que vienen detrás. Sin embargo, no lo hicieron. Se quedaron en esa periferia. Y obviamente la segunda, la tercera, la que va siguiendo, pues mucho menos lo iba a hacer porque estaba confiando en que la oruga que iba de frente es la que sabía el camino. Obviamente al final estas orugas pues murieron de hambre. Nunca lograron identificar que las hojas estaban dentro de la maceta y que bastaba con que cambiaran su camino para poder alimentarse. ¿Qué podemos aprender de esta situación natural y real? ¿Cuántas veces nosotros no nos obsesionamos con el cómo? ¿Cuántas veces nosotros no más allá de ver una misión de vida, nos obsesionamos o compramos planes de vidas de otros? Forzosamente te tienes que casar. Forzosamente tienes que tener hijos para ser una persona realizada. Si no tienes una carrera profesional, no eres nadie. Si no tienes una casa en tal lugar, entonces no eres importante. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Aquí lo preocupante es cuando nuestro plan de vida o incluso nuestra aparente misión en la vida no ha sido definida por nosotros, ha sido definida por el contexto. Y ni siquiera nos hemos puesto a analizar lo que dije en un principio, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos y más allá, cuáles son nuestros valores que nos identifican. Porque mi don sin un valor no sirve de nada. Hay gente muy inteligente y hay gente con muchos talentos, pero lo han utilizado de forma destructiva para ellos e incluso para la sociedad y tenemos muchos ejemplos en la historia. Entonces, ¿qué haces tú ante una situación difícil? ¿Qué haces tú ante una crisis? ¿Te dejas llevar por los comentarios de otros? ¿Prefieres seguir a la masa? ¿Prefieres darte por vencido? ¿O obsesionarte con el cómo y no ver que hay otras soluciones, que hay otro panorama? Hay que tener cuidado que no nos volvamos en esto, en orugas procesionales, que solo van sacando el día a día, pero sin ningún propósito, sin ninguna misión, sin ninguna satisfacción, porque eso es muy importante. Nosotros nos damos cuenta si estamos logrando nuestras metas cuando de forma interna me siento bien. Puedo estar estresado, cansado, sí, pero me siento bien porque sé que ese cansancio, ese estrés ha valido la pena porque estoy haciendo algo que me llena, que me da sentido y que además tiene que ver con mi conjunto de valores y principios personales. Y entonces, aquí llega algo muy importante. Quiero hacer una pausa. Ya vimos que todos necesitamos una misión en la vida. ¿Cuál es tu misión? Y que para llegar a esa misión, de pronto, pues obviamente no es una línea recta. Va a haber curvas, de pronto se va a salir, va a regresar. Esos son los cómo, que es el plan de vida. Y en estos cómo, o en este plan de vida, que no es una línea recta, va a haber crisis, va a haber cambios, va a haber obstáculos. Si tú tienes clara tu misión, tu brújula, no importa cuántas desviaciones tengas que tomar para llegar al final del día siempre a tu misión. Pero
nos puede pasar justo lo que a las orugas profesionales. A veces hay muchos obstáculos y muchos de ellos ni siquiera los identificamos. A veces vemos lo obvio, pero no identificamos obstáculos que de verdad nos están parando. Y para esto te quiero compartir un video que habla precisamente de estos obstáculos y cómo superarlos. E insisto, no es ninguna receta mágica de cómo superar, es un tema de conciencia y reflexión personal y obviamente al final del día de disciplina. Por favor, veamos. Hola, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan. Los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía? Preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige su rumbo, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán, bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento, más que nunca, es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla.
Tu mayor reto no está esperando ahí fuera. Ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces, tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar, siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas, y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Donde tus sueños te lleven de Javier Iriondo te dará las claves para conocer cuáles son esas dudas y esos miedos que te bloquean, comprenderlos y cómo superarlos. Te ayudará a hacer lo que muchas personas ya han conseguido, conquistarte a ti mismo. Este libro se ha convertido... Ahí iba la promoción. ¿Qué tal? Este video a mí me encanta y si te fijas es el resumen de lo que ya llevamos platicando en algunos minutos. ¿Qué vamos a resaltar de este video? Número 1. Tú eres el resultado de tu entorno, de tu educación, desde casa, de religión e incluso cultural. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú. Tú eres tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque a veces precisamente nos dejamos llevar por estos miedos o estas ideas limitantes de no, yo no puedo, o yo nunca he hecho eso, o es que no era como yo lo quería. Esos son miedos e ideas limitantes. Y como bien lo dice el video, solo hasta que superamos y nos atrevemos a enfrentar esos miedos, entonces podemos empezar a aspirar a lograr nuestros objetivos. Y en este caso habla de una palabra bien muy trillada, pero muy bonita, y que si la usamos correctamente, define mucho de nuestra vida, que son los sueños. O como yo lo dije anteriormente, la misión en la vida. Y hay algo que me gusta mucho que dice en este video. No es lo que obtengas, sino es el tipo de persona que al final de tu vida serás. Porque eso es lo único que queda. No queda el coche, no queda el título, no quedan los grados, no queda la casa. Queda el recuerdo y la satisfacción de qué persona fuiste. Por eso también te quise compartir el video de inicio, que al final dice, soy don nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá no me atreví a seguir mis sueños, no me atreví a darme identidad. Simplemente, como también lo dice el video, fui siguiendo lo que dice la mayoría que debe de ser. Dejé que mis pensamientos negativos me dominaran. Y entonces al final del día, pues soy don nadie. Y no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que no me definí como persona dentro de la vida, dentro de este andar. Entonces, por eso el video se llama Donde tus sueños te lleven. Insisto, ese sueño, esa misión es nuestra brújula. ¿Es fácil llegar a ello? No, definitivamente no. Porque siempre va a haber cambio. Pero depende de nuestra capacidad resiliente que sí llegue a mi misión. Entonces, aquí lo que yo quiero que tú hagas, o que yo te invito a hacerlo, es precisamente a que estructures tu misión en la vida, tus sueños. ¿De verdad te habías dado el tiempo de pensar en cuáles son tus sueños, cuál es tu misión? ¿O simplemente vas siguiendo lo que dice la sociedad, o lo que te dicen en tu casa? Y esto pasa muy seguido, yo lo veo en la universidad.
donde de pronto te encuentras con chicos que van mal académicamente. Y cuando les preguntas por qué, pues al final del día te das cuenta que están estudiando una carrera que ellos no querían. ¿Por qué? Pues porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo era contador y por eso yo estoy estudiando contaduría. ¿Y es lo que te gusta? No, a mí me gusta diseño gráfico. Uy, pues nada que ver. Tú eres creativo y estás en un esquema totalmente estructurado. Pero muchas veces, si no es que la mayoría de las personas se dejan llevar precisamente por el que dirán, por es que me dijeron que así debe de ser. Pero en realidad no es su sueño y no es su misión. Si tú estás pasando en este momento por una situación de crisis en la que precisamente te sientes frustrado, que de pronto te sientes ya estancado, como que no estás haciendo nada productivo, antes de empezar a ver cualquier otra cosa, yo te invito a que identifiques cuál es tu misión en la vida. ¿Qué es lo que te define? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿No? Y lo voy a decir así muy fatalista, pero ¿qué quieres que se diga de ti el día que te mueras? Porque eso es lo que en realidad va a quedar de ti. Yo te invito entonces que redactes precisamente tu misión. ¿Qué debe incluir una misión? Tu propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Que sería tu eje, tu brújula. ¿Qué valores son para ti importantes? ¿A quién puede decir, bueno, para mí el valor más importante es el altruismo? Y en función de que ese es mi valor más importante, entonces yo quiero ser trabajador social, ¿no? Porque mi propósito en la vida es poder ayudar al desvalido. Entonces, obviamente, quiero estudiar para trabajador social. Y el día de mañana quiero quizá trabajar en un orfanatorio o en un asilo ayudando a estas personas. Los roles. Aquí el rol sería precisamente eso, ¿no? Quiero ser un trabajador social, estoy definiendo qué rol quiero jugar. Y finalmente tus metas. Entonces, estos 4 elementos son parte de la estructura de la misión que debes de tener tú en la vida. Por eso yo siempre te invito a que tú construyas tu misión, no tanto el plan de vida. El plan de vida se va a dar en automático cuando tú tengas tu misión. Es decir, si yo quiero estudiar para trabajador social, no va a ser fundamental que digan qué universidad, o no va a ser fundamental que digan cuánto tiempo, sino simplemente ese es el rol que yo quiero jugar. Ya los cómo se irán dando. Y obviamente si de verdad es mi misión, si hay un obstáculo, pues yo voy a ver cómo superarlo. No me voy a quedar sentado de brazos y sin hacer nada o decir, no, pues ya no lo voy a hacer, sino yo voy a ir por el todo, ¿no? Ahora, es precisamente esta misión a la que te tienes que aferrar. ¿Cómo te vas a aferrar a ella? Pues recalculando. ¿A qué me refiero recalculando? No a que cambies tu misión, sino a que cambies tus cómo. Pongo aquí el famoso GPS, que quizá todos lo tienen o lo han escuchado en algún coche de un amigo o en su propio coche, donde antes era muy común, creo que era en español, una voz de española, ahora creo que ya pusieron una voz de mexicano, ¿no? Pero este GPS, ¿qué me dice? No, 300 metros tienes que dar la vuelta a la derecha. Si uno se pasa o decide no hacerle caso, dice recalculando, en los siguientes 400 metros tendrá que dar vuelta a la izquierda. Siempre va recalculando, es decir, el GPS no nos dice, pues ya te pasaste la entrada en la que tenías que dar la vuelta y ya no sé qué hacer y entonces ya no vamos a llegar a nuestro lugar, a nuestro destino y te manda a otro destino. No, va buscando nuevamente, entonces, ¿qué atajo? Quizá me voy a tardar un poquito más por no haber hecho caso a la primera indicación, pero siempre va buscando por qué camino llegar a mi destino. No se da por vencido, no dice la máquina, no, bueno, ya no funciona y se descompone porque no lo hice justo en el momento en que ella me dijo o en la calle que el GPS me dijo, sino siempre va buscando nuevas alternativas, pero lo importante es que sabe llegar o sabe a dónde tiene que llegar para obviamente trazar su camino de regreso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces las situaciones cambian, a veces puede ser que yo tenía planeado un presupuesto y hubo alguna situación familiar que me hizo que ese dinero ya no lo pueda invertir en lo que quería, sino en ayudar a mi familiar. ¿Qué hago? ¿Ya no hago nada porque me quedé sin dinero? No, tienes la opción de buscar
otra situación, otra opción más barata, o voy a tener que ponerme a trabajar y quizá me voy a tardar un poquito en volver a juntar el dinero, pero no voy a dejar mi meta, mi objetivo, solo porque de inicio las cosas no salieron tal como yo quería o como yo esperaba, porque a veces, o más bien los planes, pues son esos, son imaginarios, no es una realidad. Y entonces cuando yo necesito recalcular, ¿cómo? Bueno, tengo que hacer planes realistas, que es lo que digo, a veces nuestros planes pues, son imaginarios, pero no tenemos ningún fundamento, entonces tengo que hacer un plan realista en función de los recursos que tengo. No puedo esperar correr el maratón si ni siquiera voy al gimnasio, ¿no? Si subiendo 3 escaleritas ya estoy agotado. Tengo que hacer planes realistas, que puedo un día de estos correr el maratón, sí, pero antes vas a tener que entrenar. Entonces es muy importante hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para, obviamente, ejecutar tus planes. Bien importante. Y yo creo que todo esto gira en función a esto. Tener una visión positiva de sí mismos y confiar en tus fortalezas y habilidades. ¿Qué es lo que hablábamos? De las ideas limitantes y cómo a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Debes de confiar en ti, que no sabes hacer todo, no. Que quizá te vas a equivocar, sí, sí va a pasar, sí te vas a equivocar. Pero eso no es una limitante para que aprendas, porque sí tienes ese recurso, que es el aprendizaje, y puedas dominar eventualmente la situación e incluso superarla. Entonces, tener confianza en ti mismo es fundamental en esta situación. Debes de tener la capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. Aquí, y esto sería para el tema de otro momento, pero la inteligencia emocional es bien importante. Nos dejamos llevar por el sentimiento, ¿no? Es que ya no pude, soy un inútil. No. A ver, espera, sí, ahorita te sientes mal. Desahoga, saca ese pensamiento, ese sentimiento negativo, pero ¿qué crees? Va a pasar. Entonces no tomes decisiones fuertes, no tomes decisiones importantes cuando te estás dejando llevar por el sentimiento. Es de 1, 2, 3, dejo que pase la situación y esto quiere decir que igual voy a tener que esperar un mes a que me tranquilice o nada más un par de horas y ahora sí tomo decisiones. Porque generalmente nuestras decisiones no las tomamos nosotros, las toman nuestras emociones y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Establece relaciones. Las redes sociales, y no me refiero a Facebook, son bien importantes. Porque no falta el amigo que me da un buen consejo, no falta el amigo que me recomienda con alguien o que me recomienda un lugar, algo me van a recomendar o simplemente me van a servir para desahogarme. Evita ver las crisis, que es con lo que abrimos, como obstáculos insuperables. Ya te dije, la crisis es más bien una oportunidad para mejorar tu persona, una oportunidad para descubrir nuevas cualidades, una oportunidad para conocer nueva gente. Tú no sabes todas las oportunidades que pueden venir a partir de un cambio o de una crisis. Aceptar que el cambio es parte de la vida y hay que concentrarnos en el actuar, no en el problema. Eso es un hecho, siempre va a haber cambios, nada es permanente y tú te tienes que concentrar en cómo resolverlo, no sentarte a ver el problema y lo revés y lo vuelves a ver y dices qué miseria la mía, no estás haciendo nada, no estás cambiando nada, tienes que pararte y ver cómo vas a solucionar esa situación y hablamos que de forma práctica y confiando en ti mismo. Lleva a cabo acciones decisivas. Si todo el tiempo estás diciendo, ahora sí mañana voy al gimnasio, ahora sí mañana yo me voy a meter a clases de piano, y así te la pasas, ni vas a tocar el piano, ni vas a bajar de peso. Es que hoy, ahorita, en este momento voy y me inscribo. Hoy, en este momento, dejo la flojera y voy a irme al gimnasio. O ahorita voy y me meto a las clases de piano. De otra manera, no lo vas a lograr. O sea, nada más la imaginería aquí no funciona. Debes buscar oportunidades para descubrirte a ti mismo. ¿Qué es lo que te preguntaba? ¿Tienes identidad? ¿Qué hace que tú seas tú? ¿Qué te define como persona? No que te define como parte de la familia Rodríguez. Los Rodríguez que son muy alegres, sí, pero tú también eres alegre, ¿eso te define? Obviamente influye, pero ¿qué te define a ti? Conócete. Y esto te va a ayudar a definir tu misión en la vida.
Ya te lo había dicho, cultivar una visión positiva de ti mismo, mantener las cosas en perspectiva. No hagas una tormenta en un vaso de agua. Si algo no salió como querías, no es el fin. Eso es algo que siempre digo yo. Todo en esta vida es un momento. Es un momento de tristeza, un momento de felicidad, un momento de dicha, un momento de enojo. Va a pasar. El problema es cuando dejamos que ese momento se haga enorme y entonces tomo decisiones en función de ese momento que ahí sí va a afectar toda mi vida o parte importante de mi vida. Entonces no dejes que esos momentos te agobien de tal manera que empieces a tomar malas decisiones. Dale su justa perspectiva. Todo es un momento que se va a acabar, que va a pasar y llegará otro momento, en función también de la actitud que tú tomes. Nunca, bueno, esto soy como muy trillado y muy romántico, pero la realidad es que sí, nunca pierdas la esperanza. Si tú tienes clara tu misión y qué herramientas tienes, la verdad, no vas a tener problema para enfrentar la vida, pero lo importante es que tengas claro esas dos cosas. Y finalmente, cuida de ti mismo, en todo sentido, emocional, físico, anímico, porque tú eres tu mejor elemento para hacerle frente a la vida. Y bueno, finalmente como conclusión, define tu misión en la vida, valores, sentido de identidad, tu por qué. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué veniste a este planeta Tierra? Sé consciente de que la vida se constituye de cambios. Eso no va a cambiar, todo es cambio. Y finalmente, siempre, siempre, siempre recalcula. Pues bueno, espero que te haya gustado. Mi nombre es Yanira Semadeni y tienes mis datos de contacto para cualquier duda que tengas. Muchas gracias, Deyanira. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Solo si nos las hacen llegar a través del chat, se los agradecemos mucho para que Deyanira pueda darle respuesta a sus preguntas en este momento. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas que le pediremos que nos ayude Deyanira para contestarlas. Dice, ¿cómo funciona? Hola, buenos días. ¿La beca de medio tiempo de trabajo? A ver, bueno, supongo que este es un tema, bueno, ya personal. Jaime, te vamos a apoyar para que alguien que se encarga del REU o, bueno, de los financiamientos educativos te pueda dar esta información. Si me pudieras compartir tus datos, sería importante para poderles pasar el dato y se comuniquen lo más pronto contigo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos hacían algún comentario, como la resiliencia de Japón. Hasta ahí nos deja el comentario María Teresa, del tema que tocaste, ¿no? De resiliencia. Y bueno, nos está llegando, la gente que nos está preguntando acerca de las licenciaturas de la Unitec, se los agradecemos mucho. Si nos dejan un correo electrónico o un número telefónico de 10 dígitos, con muchísimo gusto les apoyamos. Nos comenta aquí, tengo 48 años, puedo ingresar a una licenciatura escolarizada o también ejecutiva. Claro que sí, estas licenciaturas ya son después de los 25 años. Y bueno, qué padre que ese tema de la maestra Deyanira pues sirva para motivarnos para esto. De hecho, hasta el título, ¿no? Sigue tu camino con más posibilidades. Muchas gracias. Sí, sin ningún problema. Estos apoyos que se dan, incluso en estas carreras, estoy dando un poquito de aportación a lo que nos están preguntando en estos momentos en el chat. Si tienen este problema económico, no digo nombre, no se preocupen, pueden acercarse. Si son ya también personas mayores, pueden acercarse para continuar sus estudios. No importa su edad, tenemos esta modalidad ejecutiva que les puede ayudar, porque incluso hay ciertas materias que son combinadas, que pueden hacer en línea y pueden hacer otras en presencial, y eso les ayuda para que ustedes no dejen el trabajo, porque yo sé que es importante para ustedes, y nada más vienen algunas horas, incluso las clases al parecer también son por la noche. No quiero como darles mala información,
Solo si nos dejan sus datos, alguien los puede contactar, porque incluso hay becas de primer ingreso, se manejan también apoyos financieros, donde ustedes solo pagan como lo mínimo mientras van estudiando, ¿no? Así que esa información se les puede dar. Es más, el día de mañana a las 8 de la noche vamos a tener un webinar sobre financiamientos educativos. El que esté interesado igual puede también participar. Si, digo, esto aparte de darnos su dato y si lo pueden contactar el día de hoy, pues qué mejor, ¿no? Para que ustedes se queden más tranquilos. Pero mañana el que esté interesado, pues se le puede dar esta información. Si tenemos alguna otra pregunta, nosotros estamos abiertos para responderlas acerca del tema. También nos gustaría saber qué les pareció, era lo que esperaban, cómo sintieron el tema que abordó Deyanira en esta tarde. Ok, seguimos recibiendo aquí más preguntas. Y bueno, que la importancia, ¿no? Que es realmente seguir nuestro camino. En este momento les estoy poniendo también un breve sondeo, porque para nosotros es importante que ustedes nos den su retroalimentación y continuar con este tipo de webinars. En este caso, pues nos está ayudando la maestra Deyanira con temas de psicología, ya que ella pues tiene una expertise en el tema, ¿no? Dice, hola, buenas tardes. A mí me gustaría estudiar psicología clínica y he buscado universidades porque no fui aceptado en la UNAM. Unitec es una opción, pero sinceramente me da miedo equivocarme de nuevo en escoger mi carrera, ya que una vez estudié gastronomía, no fue lo que yo quería. Después estudié teatro, me enamoró, pero vivir del teatro es muy difícil en México y por eso es la opción de psicología, que aparte no se aleja mucho del teatro. Pero, ¿cómo ves con el miedo que surge de mí? Bueno, yo te puedo ayudar con lo anterior y ahorita ya que te comente Deyanira la cuestión del miedo, ¿no? Mira, si nos dejas tus datos, al parecer también se maneja aquí un examen que te pueden hacer. Este te podría servir para evaluarte más o menos en realmente lo que te gusta, que tienes la habilidad y que realmente lo puedas hacer, porque no tiene caso estudiar una carrera en la que pues realmente ni las habilidades tengamos y pues termine uno desertando como ha pasado ya en tu caso. Entonces, si nos dejas tu contacto, te podemos ayudar con esto para que tú también tomes una decisión adecuada a tus gustos y habilidades, ¿no? Y la puedas terminar. Y en cuanto a lo del miedo, yo creo que aquí la experta de hablar del tema es Deyanira, ¿no? Bien, fíjate, bien interesante, algo que comento incluso por conocimiento del perfil. Generalmente el psicólogo o la persona que está interesada en estudiar en psicología también es gente que está o tiene perfil afín a diseño gráfico, a teatro. Los psicólogos somos medio histriónicos y en la plática quizás se dieron cuenta que hago mucho manotazo. ¿Por qué? Porque somos histriónicos. Y te lo comento también como tema de perfil. Hay una maestría que después se puede hacer de los psicólogos, que es psicodrama, y que es precisamente aprovechar el arte del teatro para el autoconocimiento o para resolver situaciones sociales. Entonces va muy de la mano y es muy común que la gente se confunda en su tema vocacional entre estas tres carreras, incluso también en turismo. Muchos psicólogos a veces están entre turismo, psicología, gastronomía o diseño gráfico. ¿Qué hacer con tu miedo? Pues como le comentaba, primero tienes que identificar bien tu misión. ¿Por qué quieres estudiar psicología? Es más, yo te preguntaría, ¿por qué en su momento decidiste estudiar gastronomía? ¿Por qué estudiaste teatro? ¿Qué es lo que quieres lograr? Finalmente la profesión es una herramienta. La profesión no es el fin ni es mi misión de vida. La profesión es un plan de vida, es una herramienta que me sirve para lograr algo. Entonces yo en este caso te preguntaría primero, ¿para qué psicología? ¿Qué quieres lograr tú
que la psicología te va a servir como herramienta. Yo te invito a que primero identifiques eso y vas a ver cómo tus miedos se van a ir disipando. Si has saltado entre tantas carreras, quizás ha sido porque también te has visto vulnerable a los comentarios de otras personas. Porque es más, yo te digo, si ya estudiaste teatro y era lo que te gustaba, ¿por qué ahora lo estás cambiando? ¿No? O no te gustaba tanto, solo era un hobby. Entonces, primero identifica por qué y para qué quieres estudiar psicología. ¿Qué quieres lograr? Que la psicología va a ser una herramienta que te ayude. Si tú tienes claro eso, tus miedos se van a disipar porque también vas a tener claridad en el cómo. Bueno, aquí está otra, a ver si nos puedes dar otro consejito para otro de nuestros amigos. No voy a decir los nombres para que tengan la confianza de preguntar y que realmente Deyanira también pueda apoyarles, ¿no? Con todas sus dudas. Dice, una disculpa, dice, aún me encuentro en dudas de cómo poder centrarme a una carrera a detalle. El detalle está en que me gustan algunas ingenierías, pero también me gusta la administración en negocios internacionales, ya que va en base a la administración de mi trabajo. ¿Cómo puedo centrarme en la toma de decisiones, ya que ambas carreras me gustan? Y lo que yo pensaba era comenzar la licenciatura y después la ingeniería. Pero ¿cómo puedo hacer esa toma de decisiones? Como dice, me gustaría que pudieras ayudarme, ya que soy dependiente de mis estudios, ya que también trabajo, pero no quiero perder mi tiempo ni mi dinero en una sola carrera que no sea la mejor opción. Saludos, buen día. Gracias. Tiene 20 años y es estudiante. Ok, a ver, quiero entender la situación. ¿Estudia administración? ¿De qué? ¿Negocios? No, apenas va a estudiar. Okay. Él quiere estudiar licenciaturas, pero también le gusta la administración de negocios internacionales, pero no, como que todavía no se decide, ¿no? Okay. Pero la administración va en relación a su trabajo. Okay. Bien. Aquí también un tema importante que decíamos en uno de los puntos de Recalculando es haz planes realistas. Parte de ser un plan realista es conocer. Por ejemplo, hay carreras donde tú fusionas tanto los conocimientos de ingeniería como de administración. Hoy muchos ingenieros son los que gestionan las empresas y no nada más a nivel operativo, sino también a nivel estratégico. Entonces yo te invito más bien a que veas, porque lo existe, qué carreras son las que fusionan tanto el conocimiento de ingeniería o lo que se hace en ingeniería y también la parte administrativa. Si es que tu interés está en ambas, ¿no? Porque es válido, pues me gustan mucho las dos cosas y lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero lograr, necesito estas herramientas. Ahora, si tu duda o tu incertidumbre es porque actualmente trabajo en una cuestión administrativa y lo necesito para pagarme la escuela, pero en realidad me gusta ingeniería, bueno, pues sigue en este trabajo donde estás, empieza a pagarte la universidad en ingenierías y eventualmente busca empezar a trabajar de becario en una área donde tú te desarrolles como futuro ingeniero. Si ese es el caso, entonces insisto, si tu caso es que las dos cosas te interesan, existen las carreras que fusionan estos dos conocimientos. Si nada más es porque ahorita ya estás trabajando en un área administrativa y no es realmente lo tuyo, sino la ingeniería, manténlo, ¿no? Mientras empiezas a pagar, mientras empiezas a ahorrar un poquito más y eventualmente cámbiate a un área donde empiezas incluso a aplicar ya tus conocimientos como posible ingeniero. Muchas gracias. De hecho, también lo invitamos, así como al chico anterior, que se contacte con nosotros o que nos deje sus datos para que también lo puedan realizar esta prueba de orientación vocacional, que es muy buena porque no es como sencilla, 3 preguntas, no, pero sí les ayuda realmente a elegir, ¿no? Como tener esta guía. Cualquier duda que tengan o eso, pues obviamente también habrá gente especializada y preparada que les podrá guiar al respecto de esto. Y bueno, vamos con una pregunta más. Nos dice,
Ok, Carla, gracias, ya recibimos tus datos, muchísimas gracias. ¿Por qué estudiar psicología? Es una pregunta. ¿Por qué estudiar psicología? He estado 2 años en terapia y entrando más en la ciencia, es un gran interés en mí y va un poco más allá, que es ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad. Ok. Aquí hay que diferenciar, que es algo que ocurre con mucha frecuencia en psicología, que hay mucha gente que estudia psicología por un tema personal, de proyección de quiero resolver mis problemas y estudio psicología, y otro tema es estudiar psicología por vocación. Yo te invito a que hagas esta reflexión. ¿Te estás interesando más porque te está sirviendo como una herramienta de autoconocimiento o porque entonces sí quieres más bien enfocarte al trabajo en educación especial? De hecho, pues va a ser importante que tú sigas en este autoconocimiento y trabajo personal. Todos los humanos lo debemos hacer.